En este vídeo os voy a enseñar cómo se hace paso a paso un Keyword Research para e-commerce, y es que al final el Keyword Research es la base de toda la estrategia SEO, porque al final consiste en encontrar, analizar y seleccionar esas palabras claves que busca el usuario cuando quiere encontrar y comprar ese producto que nosotros ofrecemos a través de nuestro e-commerce, pues seleccionarlas, conocerlas para saber cuáles son exactamente, cuáles tenemos que atacar y así posicionar nuestro e-commerce para esas palabras claves en las que los usuarios buscan comprar exactamente ese producto que ofrecemos con nuestro e-commerce, salir nosotros en los primeros resultados para esa palabra clave, que el usuario entre a nuestra web y nos compre. Por cierto, que se me olvidaba, si quieres saber cómo puedes posicionar tu e-commerce en los primeros resultados de Google y ChatGPT para cuando los usuarios buscan comprar activamente esos productos que ofreces en tu e-commerce y así aumentar las ventas de tu negocio y escalarlas, te regalo un vídeo de unos 14-15 minutos donde explicamos toda nuestra metodología estratégica de SEO para e-commerce que aplicamos con nuestros clientes para aumentar y escalar sus ventas y facturación a través del SEO. Tienes el enlace justamente aquí abajo de este vídeo, en la descripción y el comentario fijado. Rellenas unas 2-3 cositas en el formulario y tienes acceso a él totalmente gratis. Ahora sí, vamos con el vídeo. Pues nada, vamos allá, cómo hacer un Keyword Research para e-commerce, para tiendas online, llamémosle como queramos. Y nada, el primer paso sería tener muy bien definido a nuestro buyer persona, a nuestro cliente ideal. Lo ideal es que tengamos muy clara la temática de nuestro negocio, o sea, como e-commerce y como web de e-commerce en cuanto a cuál es nuestro nicho. Por ejemplo, para trabajar este ejemplo vamos a coger como si nuestro nicho y tuviéramos un e-commerce, una tienda online especializada en material para jardín, en muebles para jardines, mesas, sillas, temas de sofás incluso para jardines, pérgolas, terrazas, toldos, todo esto, ¿vale? Ahora que llega el buen tiempo, ¿no? Así que, así que nada, sería tener muy claro eso y ver cuál es nuestro nicho en conjunto con quién es nuestro cliente ideal. Pues qué necesidades tiene, si es más hombre o mujer, si tiene un determinado rango de edad, qué necesidades tiene, cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, sus motivaciones, sus preocupaciones, sus dolores y en definitiva qué quiere conseguir al final con nuestro producto que le ayuda a solucionar ese problema, esa necesidad que tiene, aquello que quiere conseguir, ¿no? Porque esto nos dará bastantes ideas para el segundo paso, que es hacer una lluvia de ideas de término, ¿vale? Y al final, pues por conocer bien cuál es nuestro público objetivo, cuál es nuestro cliente ideal o cuál es nuestro buyer persona, vamos a saber o vamos a tener estimaciones o muy cercanas a saber cómo busca nuestro cliente ideal. Pues, por ejemplo, vamos a abrir un documento de Word. Vamos a inspirarnos aquí con los productos, con todo el amplio catálogo de productos que tiene el Leroy Merlin. Pues vamos a poner mesas para jardín, sillas para jardín. Realmente eso, se pueden poner más, pero para el ejemplo está bien. Supongamos que toda esta es la lluvia de ideas, ¿vale? Eso sí, para hacer la lluvia de ideas más completa, también ayuda de si conoces muy bien a tu cliente ideal, pues incluir sinónimos que ellos puedan decir, sobre todo porque al final es un error que se comete mucho en e-commerce, tiendas online y bueno, todo tipo de webs, que al final se pone el contenido, si no se trabaja el SEO, no se sabe trabajar o no se ha tenido tiempo para trabajar y demás, se pone todo el contenido de la web acorde a cómo nosotros llamamos a nuestro propio producto, pero realmente no es así. No es así. Al final, para hacer llegar a esos clientes que buscan en Google comprar nuestros productos y poder posicionar nuestro e-commerce para que nos lleguen ese tráfico, tenemos que al final planificar todo el contenido del e-commerce adaptado a todas esas búsquedas de cómo llaman nuestro cliente potencial a nuestros productos, ¿vale? Cómo lo buscan, por qué palabras, y entonces adaptar todo ese contenido a cómo nos buscan nuestros productos los usuarios, ¿vale? Entonces hay que hacer como ese ejercicio de empatía, por eso pongo pues sinónimos que ellos le puedan llamar, términos coloquiales, preguntas frecuentes, dudas que os puedan hacer también a nivel incluso pues en la tienda física, para los que además de e-commerce pues tengáis también una tienda de productos física, o investigaciones propias que hayáis hecho de cómo es vuestro cliente ideal, dudas, objeciones relacionadas con el mismo, si buscan también palabras claves que quizás no sean tan de compra, pero si es mejor tal producto, una comparativa y tal, esas palabras claves también nos pueden interesar. Veremos cómo
en los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, añadir todas esas palabras claves a la lista y he puesto 3 métodos para ampliar esa lista, esa lluvia de ideas que hacemos, ¿vale? Entonces, por un lado está el tráfico existente, es decir, si nuestro e-commerce, nuestra tienda online tiene ya cierta antigüedad, es decir, no es nueva, puede ser que a pesar de no haber trabajado el SEO de manera profesional o no haberlo hecho todo lo bien que se podría hacer, incluso pues por el recorrido del e-commerce y por antigüedad, puede que Google ya haya posicionado ciertas palabras clave, aunque no sean los primeros resultados, pero puede que por segunda o tercera página puedas ir teniendo ya pistas de qué palabras clave le están gustando, o sea, de qué páginas de tu e-commerce le están gustando a Google y te están dando cierto posicionamiento. En este caso, iríamos a Search Console, que en este caso es imposible, o sea, no lo tenemos porque estamos viendo al final sobre una tienda de una sección del Leroy Merlin, ¿no? Para hacer el ejemplo, pero iríamos a rendimiento, en este caso tenemos mi web personal, ¿no? Y veríamos consultas que estén posicionando, podemos activar también la métrica de posición media y podemos ver qué palabras clave estarían posicionando, por ejemplo, sillas para jardín de plástico, por ejemplo, que es una que no habríamos puesto en la lluvia de ideas, pero aquí vemos, por ejemplo, que pues tiene, no sé, en 28 días, en el último mes, ¿no? En los últimos 28 días, pues tiene, no sé, 3 clics, por ejemplo, ¿vale? Y tiene cierta posición y la vemos que está entre las posiciones en 5 o 10 del top 10 de Google, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ya tendríamos otra palabra clave para añadir. En este caso, también lo podemos ver. Yo siempre recomiendo de verlo desde Search Console. Aquí vemos también otra manera es, por ejemplo, coger una categoría de producto. En este caso, yo voy a coger la página de Consultor SEO en Cádiz, pero bueno, imaginaros que, no sé, que es una categoría de producto de e-commerce, ¿vale? Pues mira, para esta palabra clave están posicionando tienen cierto posicionamiento las palabras como SEO local en Cádiz, contratar SEO en Cádiz, consultor SEO en Cádiz, auditoría SEO en Cádiz, etcétera. Y vemos que nos llegaban clics para consultor SEO Cádiz o SEO Cádiz, pues serían palabras claves que si a lo mejor, porque esto parece muy obvio, pero si no las hemos tenido en cuenta, pues añadir también en la lluvia de ideas, ¿vale? Otro método sería, bueno, usar console, informe de rendimiento y vemos qué palabras clave nos traen clics, a través de qué páginas, si no traen clics incluso podemos ver también pues por impresiones, ordenar por impresiones y ver qué palabras clave nos traen también más impresiones, etcétera, y cogerlas también algunas que no hayamos podido tener en cuenta. Y pues haciendo lo mismo, ¿no? De por páginas también, ¿vale? E introducirla para ver también esto es sobre todo interesante si queremos tener ideas de palabras claves que no hayamos podido contemplar para productos que sean muy core. Pues, por ejemplo, en este e-commerce ficticio, ¿no? En el que nos estamos poniendo como lugar, vamos a, no sé, los productos core, los productos más importantes de ese e-commerce, pues son, por ejemplo, las tumbonas y hamacas y las mesas y las sillas plegables, me lo invento, ¿no? Pues si queremos sacar más palabras claves de ese estilo, ¿no? Asociada a esta categoría de productos, pues la pondríamos en añadir filtro página, que evidentemente no se puede hacer porque lógicamente no tenemos acceso, pero la pondríamos y veríamos, una vez le diéramos a aplicar, qué palabras clave salen posicionadas, salen que tienen impresiones e incluso clics y por ahí podríamos tener más ideas, ¿vale? Otra manera de hacerlo es analizando a la competencia y ver qué palabras clave posicionan por encima de nosotros, qué palabras clave posicionan por debajo, cuáles nos están aprovechando y nosotros sí, qué palabras clave están aprovechando ellos y nosotros no. De nuevo, estas herramientas como DinoRank, que es de pago pero tiene una prueba gratuita de 7 días, SEMrush, Sistrix, Href. Nosotros volvemos al Leroy Merlin, nos iríamos de nuevo a visión general del dominio y pondríamos un competidor. Por ejemplo, pues mira, vamos a buscar un competidor que podría ser tiendas de muebles de jardín. Vamos a poner, mira, aquí aparece el primero para esa categoría posicionado Leroy Merlin.
Vamos a poner, por ejemplo, mira, todo jardín, especialistas en mobiliarios para terrazas y tal. ¿Vale? Pues vamos a ver qué posicionan ellos. Nos vamos a las palabras clave. Y vemos que, bueno, evidentemente posicionan su palabra clave de marca todo jardín Chiclana. En este caso también Google me ha devuelto un competidor más cercano por ubicación, pero como vimos antes también aparecía, digamos, aquí no era. No la buscamos aquí, ¿verdad? Nos aparecían los resultados de ese local, de Local Pack, pero bueno, aquí entonces también ha podido tirar para posicionar aquí, en este caso, tiendas que estén también cerca de mi ubicación, ¿vale? Pero bueno, eso no tiene importancia. Y bueno, vemos palabras claves que tienen posicionadas, ¿vale? Aquí podemos filtrar también por intención de búsqueda, que esto veremos más adelante lo que es, pero pues aquí en este caso, Porches para casa de campo, te lo ataca con una página que en este caso es un artículo, pero sería una palabra clave que si tenemos ese producto, pues podríamos añadirla a nuestra lluvia de ideas. Outdoor Furniture Marbella, que esto será supongo que un tipo de jardín, un tipo de mueble, lo que sea. Modelos de porches para casa, Garden Furniture, tal. Pues aquí podríamos ver también otras palabras clave. Toldo tensado, lo que sea, toldos para sombra, que podamos tener también nosotros y no hayamos introducido, pues la pondríamos aquí, ¿vale? Y después, pues lo que comentábamos antes, preguntas frecuentes de tus clientes actuales, preguntas que se hacen en el día a día, dudas, objeciones en la venta incluso, a la hora de que te preguntan por las características de producto y tal, pues también daría lugar para hacer contenido por el que posicionar ese tipo de consultas si vemos que ese tipo si habría búsquedas relacionadas a eso, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también deciros que si queréis ir incluso más rápido, también tenemos la opción de tirar de nuestra querida inteligencia artificial ChatGPT y le ponemos, por ejemplo, tengo un e-commerce de muebles para jardín y productos relacionados y estoy haciendo un keyword research. Dame una lluvia de ideas previa de palabras claves, o bueno, mejor dicho, de búsquedas que podrían estar haciendo los usuarios para buscar mis productos. Y pues aquí nos daría una gran lista de palabras clave seguramente. Incluso nos pueda pedir nuestro e-commerce para ver qué productos tenemos exactamente y a partir de ahí darnos ideas. Pero bueno, ya con esto creo que tendríamos bastante eso. Aquí si tienes, a lo mejor eres o tu e-commerce es de un producto en concreto de muebles para jardín. Imagínate que tienes un e-commerce de específicamente de sillas para jardín, ya no de muebles, sino de sillas para jardín de un montón de tipos, más específico aún, pues se lo indicas también y le indicas los tipos de productos que tienes y te los daría, ¿vale? Así que nada, esa es otra forma de hacerlo. Y aquí pasaríamos ya al paso 3, que sería buscar esas palabras claves con herramientas de Keyword Research. Una vez has hecho ya y tenemos esa lluvia de ideas, tendríamos que pasar todas estas palabras clave por herramientas que hacen esta misma función para saber y comprobar sobre todo, que era un poco lo que buscábamos, si tienen búsquedas, cuántas búsquedas en concreto tienen, se suele dar una media de mensual, ¿no?
dificultad de posicionamiento, competencia, si está esa palabra clave muy competida o no, según la están trabajando otras webs para estar en los primeros resultados de Google y otros datos útiles. Además, podremos descubrir aún más palabras claves que no hayamos tenido en cuenta, que si bien al final un poco la lluvia de ideas con esto, con estas acciones que os he dicho es un poco cubrir todo lo que pudiéramos hacer, pero igualmente se nos pueden pasar cosas, entonces estas herramientas nos van a dar aún más ideas de palabras claves que pueden casar, que pueden relacionarse con los productos que vendemos en nuestro e-commerce y nos servirán para atraer clientes que compren, ¿vale? Entonces, algunas de estas herramientas son como, decíamos, autocompletados del buscador de Google. Esta es totalmente gratis, que al final es la menos profesional de todas, pero bueno, sobre todo si no tienes un e-commerce muy grande o una web muy grande, te puede incluso servir porque al final funciona muy sencillo. Te vas al buscador simplemente y ponemos, pues estamos en el nicho de los muebles para jardín, ¿no? Pues ponemos sillas para jardín y todas estas palabras clave que Google te sugiere autocompletar son al final búsquedas reales que están haciendo los usuarios. No sabemos cuántas búsquedas hacen, no sabemos cuántas búsquedas tienen en cada mes en concreto, que esto sobre todo sirve mucho para la estacionalidad y ahora veremos que lo dan otras herramientas, ¿no? Pero sí que nos indica que si te sugiere autocompletar con estas palabras clave Google, es que esas mismas palabras clave ya se están buscando, tienen búsquedas reales de usuarios que buscan comprar estos productos. Como silla para jardín de exterior, sillas para jardín de plástico, que esto probablemente signifique lo mismo, ahora veremos las palabras clave sinónimas. Sillas para jardín del Leroy Merlin, de producto más marca que busca comprarla o busca ver para comprar exactamente las del Leroy Merlin o hacerlo en Leroy Merlin. Sillas de jardín plegables, de exterior de hierro, de infantes, esto creo que es para niños, ¿no? Sillas para jardín infantil de madera. Entonces, esa es una manera y las puedes ir apuntando también como palabras claves a trabajar. ¿Vale? Entonces, esa es la primera herramienta gratis. Después, el planificador de palabras clave de Google gratis, de Google Ads, mejor dicho. Esto nos iríamos a Google, lo tengo aquí puesto, pero os enseño cómo podéis acceder. Pondríais planificador de palabras clave de Google o de Google Ads, es lo mismo. Elige las palabras claves adecuadas, el primer resultado, comenzar ahora. Aquí, si no tenéis cuenta de Google Ads, os la tendréis que crear, que es bastante sencillo. Y nos iríamos a herramientas, planificación de palabras clave. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Y entonces, pues, por ejemplo, podemos meter un máximo de 10 palabras claves. Hay otra manera más avanzada de meter todas las que queramos, aunque en ese caso no nos darían nuevas ideas de palabras clave, pero para meter palabras claves que teníamos en la lluvia de ideas y que nos puedan ir dando más, pues podemos ir metiendo máximo hasta 10, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, estas que hemos metido. Como veis, solo nos dejan 10. Y aquí nos dan todas las palabras claves que hemos metido con las búsquedas que tienen, su nivel de competencia, etcétera. Si han cambiado en los últimos 3 meses, cambio conforme al mismo mes del año anterior, que por ejemplo camas terraza, pues por lo que sea, se busca un 90% menos. Su competencia también te da, como digo, todas ideas de palabras claves que no le hemos metido, pues como por ejemplo toldos, sofás exteriores, sombrillas para terraza, toldos para terrazas y tal. Y bueno, aquí ya lo que tendríamos que hacer es seleccionar un poco, ver cuáles nos interesan y cuáles no, ¿vale? Volvemos a las herramientas y después tenemos ya herramientas más de pago, que son Ubersuggest, que esta es de pago, pero te da 3 búsquedas diarias gratis. Entonces, si quieres ver a lo mejor alguna palabra clave en concreto, pues la puedes utilizar. DinoRank, Keyword Tool, Sixtrees, Ahrefs, incluso Senras, que la estábamos utilizando anteriormente, es de pago. Decir que el planificador de palabras claves aquí, en cuanto a las búsquedas mensuales, es cierto que no aparece esa media exacta, ¿no? De búsquedas mensuales, no aparece el valor exacto, sino que aparece un rango entre 100 y 1000, 100 y 1000, entre 1000 y 10.000, entre 10 y 100, que esta pues es una palabra clave que tiene menos búsqueda. Entonces esto realmente es porque
no se tiene ahora mismo, no se están haciendo anuncios en la cuenta y no se tiene nada de dinero metido en la cuenta. Esto para que solucionarlo y si queréis que al final pues os muestren, que la herramienta os muestre el valor exacto, simplemente sería meter 10 euros, poner la tarjeta en la cuenta de Google Ads, meter 10 euros ahora mismo, no sé si con metiendo 10 euros y ya está, y sin hacer anuncios o sin poner en marcha los anuncios, me refiero, te mostraba ya los resultados, el resultado de búsquedas mensuales exacto, o no sé si tenías que estar un tiempo haciendo anuncios, porque antes metías 10 euros y ya, aunque no estuvieras corriendo anuncios, ya te lo mostraba, pero creo que ahora son más estrictos con eso y lo hacen pues dependiendo de cada cuenta, ¿no? Pero bueno, para los que no os queráis pagar y no complicaros mucho la vida, con esto, vamos, creo que ya tenéis de sobra palabras claves que se están buscando, ¿vale? Y otra herramienta a mí que me gusta mucho, que es de las que habíamos visto antes, es Keyword Tool, en la que prácticamente, de hecho es una herramienta sustitutiva al planificador de palabras clave de Google Ads, pero lo bueno que tiene es que te puede sacar también búsquedas incluso para Bing, incluso para YouTube, que también se puede hacer mucho SEO en YouTube, ¿no? Últimamente, incluso para palabras claves del buscador de Amazon, TikTok, Instagram. Entonces, si se quieren hacer también estrategias en otras plataformas, y bueno, además de todo el tema de posicionar en ChatGPT y tal, pero bueno, eso ya sí que es más complicado porque ya hay más que por consultas, son por prompts, ¿no? O por preguntas conversacionales que le hacemos a la propia inteligencia artificial, pero está muy bien. Entonces aquí metemos una palabra clave que queramos ver, mesas para jardín. Y nos da todas las palabras clave que hay asociadas a ese producto. Mesas para jardín, mesas para el jardín, mesas para dos, mesa de 8, bueno, esto creo que es portugués. Vale, aquí es que también podemos, y esto se me ha pasado, podemos especificar el país. El idioma ya estaba en español, eso sí, pero bueno, podemos especificar también si queremos búsquedas mundiales. Esto en el caso de para los que vendan, para los e-commerce que vendan de manera internacional lo pueden poner, pero también hay que ver qué idioma y qué mercados estamos trabajando en cada momento. Entonces lo ideal es especificar el país, que en este caso pues estamos haciendo el ejemplo para trabajar en el mercado español, ¿no? En búsquedas de Google España. Entonces le damos ahora. Aún así también te pueden salir búsquedas de otro idioma de personas que estén aquí, pero busquen en otro idioma, ¿eh? Pero bueno, ya sí que eso, pues esa palabra clave no la teníamos, no la encontrábamos, ¿no? Bajan incluso los volúmenes de búsqueda, lo cual es normal porque has acotado de todo el mundo a un país, pero bueno, mesas para jardín, mesas jardín, jardín, mesas y sillas. Y ya vemos aquí palabras claves de más específicas, más long tails, que se dice, palabras para un producto más específico. Por ejemplo, tenemos palabras claves que pueden ser mesas jardín, que esta palabra lógicamente será muy difícil de posicionar. Mesas jardín. Me aparece el Leroy Merlin, esta marca que, bueno, jysk.es, pero que creo que también es bastante potente. Bueno, IKEA, Carrefour, demasiada competencia, ¿no? Ahora, si ponemos, por ejemplo, mesas de plástico para jardín o mesas de piedra para jardín usada, esto sería más de segunda mano, entonces no voy a tomar ese ejemplo, pero por ejemplo, a ver, mira, mesas de piedra para jardín barato, aunque bueno, esto es otro tema que igual no interesa posicionarnos por baratos tampoco, porque podemos atraer a quizá menos venta o competir simplemente por precio, que es algo que a lo mejor no nos interesa tampoco. Pero, por ejemplo, mesas para jardín extensibles. Esto ya es mucho más específico. Vemos que tenemos al Leroy Merlin, pero aparecen otro tipo de e-commerce como Brico de Pot. Bueno, también puede aparecer IKEA, Carrefour, tal. Muebles Exterior, que es un e-commerce de una marca menos reconocida, ¿no? A nivel general, pero aquí vemos cómo está posicionando con su categoría en el segundo resultado. Y si, por ejemplo, ponemos mesas, nos encontráramos en que como idea de palabra clave tenemos mesas.
aquí en este sentido, esta palabra clave sí que no nos interesaría, primero porque va a atraer a un usuario mucho menos cualificado, pues porque puede estar buscando mesas para el jardín o para el salón o para el dormitorio, lo que sea, ¿vale? Además de que al ser una palabra clave mucho más genérica, van a estar posicionando, fíjate, muebles.es, IKEA, Mercamuebles, competidores con aún mayor autoridad y más generalista, y al final lo que queremos es siempre atacar las palabras claves que, digamos, por intención de búsqueda casen más con nuestros productos y no sean más fáciles de posicionar, ¿no? Ahora lo veremos también en un segundo paso. Y bueno, las palabras claves que nos interesen, pues las podemos ir seleccionando y las podemos ir guardando en nuestra lista de palabras claves que podríamos acceder aquí, en esta herramienta, ¿no? En el caso de la herramienta del planificador de palabras clave, pues aquí podemos ir filtrando también palabras claves que no nos interesen. Pues, por ejemplo, si somos un e-commerce que no somos todos estos, pues evidentemente no nos interesa que nos enseñen palabras claves asociadas a la marca de otros competidores, porque simplemente nos vamos a posicionar por esa y no nos interese trabajarla. También el planificador de palabras claves de Google Ads podemos... bueno, esto parece ser que son otras marcas y Maison du Monde me suena también, así que las quitaríamos también. Y aquí podemos ver palabras claves que lleven, digamos que estén asociadas a estos términos, ¿no? A estas coletillas, podríamos decir, de palabras claves, pues sillas para terraza o sillas de jardín para terraza, pues por ejemplo las quitaríamos y ya no nos mostraría ese tipo de palabras clave, ¿no? Para patios igual, para porches igual, ¿vale? Aquí ya es para hacer un filtrado de ir quedándonos con las que nos interesan y con cuáles no nos interesan, ¿vale? La cosa es que una vez tengamos claro, bueno, esta herramienta también te permite, volviendo a Keyword Tool, si le damos a Search Volume, introducir hasta 1000 keywords, que esto, pues al final como la otra opción que también existe en el planificador de palabras claves de Google Ads, ¿no? Podríamos pegar todas estas palabras clave. No sé si me habrá dado más de 1000, la verdad. Pero son hasta 1000 palabras clave. Hay algunas que no se van a buscar porque después, o sea, las he introducido también con los encabezados que me daba la herramienta para clasificarla, pero bueno, vamos a poner que nos la den ya. Y nos la dan con su volumen exacto, etcétera. Entonces aquí las tendríamos ya listas para descargar, ¿vale? Vamos a descargarnos, por ejemplo, todas estas. Simplemente aquí le daríamos a, pues esta flechita aquí, Export to Excel o Export to CSV. En ideas de palabras claves del buscador de palabras claves de Google Ads, del planificador, mejor dicho, le daríamos a descargar ideas de palabras clave, pues vemos también si la queremos en CSV o directamente en hojas de cálculo de Google. Esto no sé por qué no está iniciado sesión. ¿Vale? Nos va preparando el informe, esto tarda un poquito. Y ya lo tenemos listo, le daríamos a abrir hoja directamente. Vale, tenemos aquí ya toda la lista de palabras claves descargadas. Yo, como he dicho, las he extraído de la herramienta Keyword Tool. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar duplicados. De hecho, vamos a poner mejor sin duplicados. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, muebles de jardín o muebles para jardín realmente son una palabra clave que tienen la misma intención de búsqueda. Ahora hablaremos mucho de intención de búsqueda más que de palabras clave. Esto es, por ejemplo, buscamos muebles de jardín y nos aparece que si muebles de jardín de Leroy Merlin, nos aparece el Local Pack, nos aparece Vidal XL.de muebles de jardín, el Corte Inglés también terraza y jardín, nos aparecen una serie de resultados, muebles exteriores, etc. Si ponemos en vez que muebles de jardín, muebles para jardín, realmente los resultados son los mismos. Bueno, aquí en este caso muebles exteriores está un poco más arriba, pero que realmente están apareciendo los mismos resultados de búsqueda. Esto quiere decir que
la intención de búsqueda es la misma, es decir, es una misma intención de búsqueda, puede tener diferentes palabras claves que, aunque su composición semántica sean diferentes en el sentido de, pues una es mueble para jardín y otra es muebles de jardín, significan lo mismo cuando el usuario las busca. Entonces, en este sentido, vamos a hacer primero una fase de eliminar estos duplicados. Sé que ahora de toda esta lista de palabras clave que hayamos podido sacar es un poco mucho, bueno, un poco no, bastante trabajo, pero bueno, es lo que hay que hacer. Pues en este caso eliminaríamos muebles para jardín, nos quedaríamos con esta que tiene más búsqueda. Sin embargo, esas palabras claves van a ser importantes, pero luego, para luego que las sacaremos de nuevo, pero ya veremos por qué, ¿vale? Y en este caso, para ir más rápido, también podemos tirar de ChatGPT, ¿no? Si se nos hace tedioso, y así pues vamos más ágiles y ahorramos tiempo, que tan valioso es. Podemos hacer descargar la sheet de, en este caso, lo diré, de la lista de palabras claves que queremos poner sin duplicados, y se la pasamos a ChatGPT y le decimos: oye, estoy haciendo un keyword research y he descargado un listado de palabras claves que nos interesan trabajar para nuestro e-commerce y tenemos que eliminar duplicados. Puedes hacerlo. Vamos a contextualizarle también. Recuerda, vamos a ponerle que es consultor SEO o eres especialista en SEO. Recuerda que los duplicados son palabras claves que tienen la misma intención de búsqueda para el usuario. Por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo de la que hemos eliminado, era sillas, creo que era sillas, ¿no? Sillas de jardín o sillas para jardín. Nos podemos llevar todo esto a otra hoja, lo ponemos aquí, la descargamos en CSV y la introducimos. Y aquí ya pues nos haría el trabajo. Aquí también puedes revisar, porque pese a que pueda eliminar muchas, a lo mejor algunas se le queda, pues las vamos revisando también y demás, ¿vale? Vale, ya he terminado de cargar y hacernos el trabajo. Y vemos que aquí nos da el archivo en CSV sin las duplicidades, de duplicado que le llama. Y también un informe incluso de cuáles son los duplicados que ha eliminado, ¿vale? Incluso nos da datos de cuántas filas había y cuántas keywords ha dejado al final, los duplicados semánticos que ha eliminado, etcétera, ¿vale? Así que la descargamos. Vale, ya las tendríamos aquí: muebles de jardín, tiendas de muebles de jardín online. Y aquí pues ha podido hacer esa primera rata, porque muebles de jardín tal y muebles de jardín online, o sea, prácticamente son la misma, ¿vale? Así que pues tendríamos que revisar ese proceso y terminar de eliminar duplicados que se haya podido dejar, como este, ¿vale? Bien, entonces una vez que hemos eliminado los duplicados, nos traeríamos toda la lista de palabras clave a otra hoja, en la que yo la llamaría hoja de ordenación de palabras clave, ¿vale? Esto, si os veis aquí más ventanitas abiertas y tal, incluso instrucciones, porque es una plantilla de keyword research que tenemos nosotros internos en nuestra agencia de SEO. Y aquí trabajaríamos ya el siguiente paso, que sería tener en cuenta la intención de búsqueda. Tenemos que saber que, bueno, ya para eliminar duplicados realmente la estábamos teniendo en cuenta antes, pero ahora tenemos que saber qué quiere hacer el usuario cuando está haciendo una búsqueda. Hay tres, o bueno, incluso yo prefiero dividir entre 4 tipos de búsqueda, pero pueden ser también 3, que son las siguientes: informacional. El usuario quiere informarse de algo, pero no está interesado en comprar.
qué hacer para mejorar mi salud, qué deportes puedo hacer para bajar de peso, etcétera. Son palabras claves en las que el usuario tiene una necesidad de informarse, busca para conocer una respuesta, ¿no? Pues tienes que hacer para mejorar tu salud running, o uno de los mejores deportes para bajar de peso es hacer cardio o hacer ejercicios de cardio, como puede ser el running, lo que sea, ¿no? Después tenemos palabras claves como las informativas comerciales, que en este caso el usuario ya sí que muestra una cierta intención de compra, aunque todavía no esté preparado para comprar. Por ejemplo, mejores zapatillas para hacer running, o son mejores las zapatillas running Nike de un modelo versus la de otro, ¿vale? Son búsquedas que hacen los usuarios para informarse de qué opción es mejor o hacer comparativas, porque ya tienen una intención de compra clara a futuro. Entonces, este tipo de palabras clave, sobre todo si las atacamos en el sentido de que pues hacemos un artículo de blog, ¿no? Respondiendo a esta consulta, que así es como se posicionan este tipo de consultas, tanto las informacionales como las informativas o comerciales, ¿no? Mejores zapatillas de running. Mujer, por ejemplo. Las 12 mejores zapatillas de running para mujer. Vamos a verlas, te las compara aquí, cuáles son cómo elegirlas, qué características tiene cada una, va comparando los modelos y digamos que te pone un enlace para que la compres y que hagas la compra en el e-commerce. Entonces, en este sentido, son muy rentables. En este sentido, esto parece ser que es una web nicho o bueno, no sé si tienen también para comprar, yo no veo carrito. Nada, tiene pinta de que es una revista o una web sí, un sitio web de afiliación en la que recoge tráfico para enviárselo a otras tiendas online como Adidas, Amazon, lo que sea, y por compra, digamos que a ellos les llega una comisión de ese producto que lo han comprado a través de acceder a su tienda online a través de este medio que ha captado la demanda, ¿no? A través de este artículo. Pero esto lo podemos hacer también en nuestro e-commerce propio. Entonces, es por eso que es tan rentable, ¿vale? Pero de primeras nos vamos a centrar en las palabras claves transaccionales, que son en las que el usuario ya está listo para comprar. Pues, por ejemplo, comprar zapatillas de trail running, comprar zapatillas de trail running online, ¿vale? Por ejemplo, las vamos a buscar y estos se responden con categorías, y es por eso que son tan importantes para el SEO las páginas de categorías de un e-commerce. Comprar zapatillas trail running. Y vemos que aparece que si el Corte Inglés, que si Rio Running, Atom Sport, Runea, etcétera. Aquí me ha salido un poco del ejemplo del e-commerce que estábamos haciendo de muebles y tal, pero para que veáis el ejemplo, ¿vale? Ya tendréis aquí las diferentes zapatillas, el usuario podría ver cada una y comprar. Y también está que en este caso no la tenemos en el ejemplo que estamos haciendo, pero se puede dar el caso en el que también se busquen comprar productos, digamos, productos en específico. Pues, por ejemplo, este modelo de zapatillas. Zapatillas de trail running de hombre, Fresh Foam, Hierro, versión 9, New Balance, ¿vale? Pues en este caso, si hay búsquedas de este estilo, que son aún más long tail, más de cola larga, en donde el usuario ya está mucho más segmentado y filtrado y por lo tanto mucho más cercano a la compra de que quiere comprar esa zapatilla en específico, esto se responde con URLs de producto, ¿vale? Que tenemos que tener también en cuenta si existen esas búsquedas. Son mucho menores porque al final son mucho más específicas y el usuario está en un nivel de conciencia más alto porque ya sabe qué quiere exactamente y simplemente ya probablemente esté buscando un sitio para comprarla, ¿vale? Fresh Foam New Balance vamos a poner, porque probablemente ese tipo de búsqueda es que no exista con la versión incluso tal, pero por ejemplo aquí, pues aquí ya vemos que en productos, aunque esto es módulo de ads, pero ya nos muestran estos productos patrocinados. Y aquí vemos que... Ah, no, pues mira, vaya fail. Aquí siguen saliendo categorías, lo cual es bastante... mira, esta extensión Keyword Surfer nos da más ideas de palabras clave relacionadas que se buscan.
pero es curioso que no aparezcan productos, por ejemplo. Mira aquí, este modelo que igual es más conocido algo, o por poner la versión, y aquí justo hemos visto que es una palabra clave que tiene búsqueda. Esto sí, siguiéramos buscando en las herramientas de palabras clave mencionadas anteriormente, pues la iríamos descubriendo, ¿no? Y aquí con esta extensión pues la he podido descubrir también. Es una palabra clave que tiene búsqueda, la introducimos y vemos que muestran ya el producto en concreto, no la categoría. Y aquí el usuario simplemente accede, ve a lo mejor alguna característica o el precio o lo que sea, o si el envío gratis y todo esto, que en este caso vemos que a partir de más de 100 euros lo es, y pues ya tomaría su decisión de compra, ¿vale? Entonces este tipo de palabras clave muy importante también. Aquí vamos a hacer esa comprensión de entender la intención de búsqueda para saber cómo se tiene que trabajar cada palabra clave, ¿vale? Entonces cogemos, empezamos mesa de jardín, ¿vale? La ponemos en la SERP. Vemos que al final te dan categorías como mesas para jardín, una categoría en la que te pone diferentes tipos de mesas de jardín, ¿vale? Después otra categoría igual, con distintos tipos de mesas de jardín, extensible de varios tamaños, hasta 3 metros. Entonces, aquí vamos a poner, como vemos que a través de esa palabra clave lo que posiciona son, antes que nada, categorías, pues vamos a poner página de categoría, porque nos están devolviendo categoría y no productos. Lo que habíamos comentado antes de las diferentes intenciones de búsqueda, ¿se entiende? Ahora, aquí en categoría 1, vamos a poner que es categoría 1 porque es una categoría general. Aquí, para plantear si puede ser categoría 1 o no, podemos fijarnos de competidores. Pues en este caso está dentro de dos categorías superiores, que son muebles de jardín y la sección de Leroy Merlin de jardín y terraza, ¿vale? Como en este caso hemos dicho que estábamos poniéndonos en el lugar de que fuéramos un e-commerce de sobre todo específico del nicho de muebles para jardín, pues en este caso no tendría sentido que hiciéramos una categoría superior para muebles de jardín, porque sería, digamos, como el e-commerce entero, ¿no? Ya que nos centramos en ese tipo de productos. Entonces, en este sentido, sería una categoría 1, ¿no? Si fueras un e-commerce generalista, como es el caso de Leroy Merlin, que tiene más tipos de muebles para otras partes de la casa, pues podría ser una categoría 2, una categoría 3, como hemos visto, ¿vale? Pero en este sentido lo ponemos como categoría 1. Como no es una subcategoría, es decir, no depende de ninguna, pues no ponemos nada aquí, o ponemos un guión como queráis. Y le ponemos una URL de asignación, que puede ser dominio el que sea, dominio.com de ejemplo. Y en este caso, si ya hay una categoría de mesas de jardín, pues la ponemos la que sea, y si no, si se tiene que crear, pues pondríamos la URL que diríamos, que sobre todo sea descriptiva con la intención de búsqueda, ¿no? En este caso, mesas jardín podríamos poner. Importante no poner tildes ni nada de eso en las URLs, ¿vale? Bueno, sobre todo para cuando justamente se vaya a implementar, ¿no? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Estas columnas corresponden a este paso, al de el paso 6, analizar su viabilidad, en el que ¿qué vamos a hacer? En este punto tenemos que analizar cuán viable es trabajar una palabra clave a través de los siguientes parámetros. Nos vamos a fijar en la competencia en la búsqueda, es decir, cuán difícil es posicionarla según otros players, otros competidores que puedan estar trabajando también esa palabra clave. Vamos a poner qué visibilidad tiene la búsqueda según, porque bueno, vemos que en el buscador de Google hay otros módulos, como pueden ser el módulo del mapa, ¿no? Del local pack. Puede haber el tema digamos, me saldrá, del módulo de anuncios, de cuando se hace en Google Ads y tal, pues no es un resultado de SEO, y siempre puede salir por encima de los resultados orgánicos, de los resultados de SEO. Entonces ahí tendríamos otra cosa que nos la trae visibilidad, o si aparece el módulo de inteligencia artificial de Google, el Google AI Overviews. Ahora lo veremos con el ejemplo. Rentabilidad para negocios, saber qué
digamos, de todo el catálogo de productos, cuáles son los productos o categorías de productos que queremos priorizar más para trabajar, pues ya sea porque nos van a dar más margen o porque por estacionalidad en los próximos meses se va a vender, va a haber mucha más demanda que otros productos, entonces esto ya le damos un valor según hayamos visto con el negocio. También si es un producto de mayor ticket o lo que comentaba antes, si por defecto da un mayor margen de beneficio para el negocio, ¿vale? Así que eso hay que conocerlo bien también. Y la atracción actual en el sentido de si esta palabra clave, ya sin haber trabajado el SEO anteriormente, tiene cierto posicionamiento, la estamos posicionando en Google, si está en segunda página entre los resultados 10 y 20 sin haberlo optimizado nunca, quiere decir que pese a no haberlo trabajado nunca, Google ya nos está valorando muy bien. Entonces, si la trabajamos antes, nos va a dar resultados y Google probablemente nos vaya a favorecer positivamente, muy positivamente después de trabajarla, porque ya tiene ese posicionamiento sin ni siquiera haberla optimizado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Nos vamos a esta hoja y vemos, vale, competencias láser, ponemos la palabra clave, mesas de jardín y vale, vamos a ver qué competidores se están posicionando. Pues está Leroy Merlin, está Muebles Exterior, los típicos e-commerce con más autoridad y que indican que hay muchas competencias, pues eso, cuando está posicionando un Leroy Merlin, un IKEA, un Carrefour, un Amazon que podría salir también por aquí, no sé si será el caso. Para muebles no parecen que tengan mucha visibilidad, o por lo menos para este tipo de muebles, pero ya sabemos, ese tipo de empresas que son más gigantes con las que son muy difíciles de competir, pues en este caso yo le pondría una competencia de 2 porque está tanto el Leroy Merlin, IKEA, Muebles Exterior, no suena tanto, pero parece que para este nicho tiene muy bien ganada la autoridad. Es cierto que no sale Amazon tampoco. Podríamos ponerle que tiene una competencia media tirando a alta, ¿vale? En este caso vamos a poner media. ¿Y esto cómo se hace? Pues tenemos aquí 3 valores en este documento que he diseñado. El 3 significa que, es decir, es un valor más positivo en este caso porque hay menos competencia, el 2 el valor medio y el 1 es que hay mucha competencia, la competencia es muy alta, pues vamos a poner un 2, por ejemplo, ¿vale? Bien, mira, vamos a poner un 1 de hecho porque no sé, porque al final por debajo también está Carrefour, hay otros módulos. Bueno, después en visibilidad, pues lo que comentaba de si hay otros módulos que nos están estorbando o no. Pues por ejemplo, para mesas de jardín, seguimos con esta palabra clave, lo primero que aparece son resultados SEO. Creo que aquí también es cierto que aparecen resultados SEO porque como he hecho muchas búsquedas ya pues como que se me eliminan los anuncios, ¿vale? Pero bueno, si aquí hubiera a lo mejor un resultado de Google Ads o de SEM de anuncios de Google que pudiera opacar todo esto y a lo mejor el primer resultado de Google apareciera aquí, teniendo que hacer un poco de scroll, pues no sería tan visible. A lo mejor le daría un 1 o un 2 si a lo mejor el primer resultado se muestra aquí y tal. Pero en este caso, pues le daríamos un 3. Bueno, un 3 no sé, porque aquí ahora tendríamos sitios de lugares, el módulo del mapa, imágenes, busca y productos o servicios relacionados. Claro, como no entremos en ese top 4 o en ese top 3, vamos a tener menos visibilidad. Yo le daría un 2, por ejemplo, porque también es como un valor más medio. Le damos un 2. Y rentabilidad, pues aquí no sé exactamente, ¿no? Pero no sé si las mesas de jardín pues serán más caras a lo mejor que las sillas o la... Yo creo que las sillas sí. Vamos a ver. Esto lo podemos comprobar mismamente con... Vamos a ver los precios que tienen. Mira, que es que esta mesa, claro, por ejemplo, un precio de 672,98, esta 20, esta 232 también, vale, digamos que es un poco, pues puede haber productos que te dan un harto ticket y otros que no vale. Vamos a darle un 2, por ejemplo, comparado con sillas de jardín, vemos que por lo general son más baratas, ¿no? Vamos a suponer que las mesas, como son más caras, tienen más margen de beneficio, por lo menos a nivel absoluto, no es a nivel relativo, pero bueno, vamos a suponer que es así, entonces le daríamos, por ejemplo, un 3. Y aquí, en tracción actual, tendríamos que ver qué rendimiento tenemos actualmente para esa palabra clave, si partimos de que no hemos trabajado nunca el SEO
o aunque lo hayamos trabajado, pero qué rendimiento tiene actualmente. Tiene un buen rendimiento, se le pondría un 3. Si tiene un rendimiento normalito tal y si no nunca ha tenido histórico de tráfico ni nada y parece que Google no está valorando bien esa palabra clave o no está teniendo resultados ni para keyword sinónima tampoco y no se está no se tiene visibilidad para esa palabra clave, pues le pondríamos un 1, ¿vale? Vamos a dejar un 2 porque no sabríamos exactamente. Habría que hacer este análisis. Entonces, todo esto lo multiplicamos. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Pues tendríamos una puntuación de 12. ¿Vale? Según las puntuaciones que nos salgan, cuanto más alta nos salga, más antes vamos a priorizar el trabajar cada una de estas palabras claves que realmente son intenciones de búsqueda, porque recordar que hemos eliminado duplicados. Solo tenemos palabras claves principales que indican intenciones de búsqueda diferentes, ¿vale? Entonces, vale, para mesa de jardín extensible, vamos a buscar mesas de jardín extensible. Y vamos a ver que en este caso ya aparecen categorías diferentes para posicionar palabras claves que ya sean más long tail y que el usuario esté segmentado ya de que quiere un tipo de producto más concreto. En este caso, mesa de jardín extensible no se está posicionando por la misma URL que mesas de jardín, ¿veis? Vamos a ver el mismo resultado de la misma página, que en este caso del mismo e-commerce, que en este caso en muebles exterior. Aquí se posiciona mesa de jardín la categoría general y para mesa de jardín extensible se ha posicionado mediante otra categoría que es mesas de jardín extensible en concreto, ¿vale? Y probablemente para Leroy Merlin pues igual, producto jardín y terraza, mesas de jardín barra mesas de jardín, mesas extensibles de jardín, ¿vale? Entonces aquí vemos que se ataca desde otra URL diferente. Entonces, es que esto es la clave del SEO y esto es la clave del SEO para e-commerce, de trabajar bien y saber qué palabras claves atacar a través de qué URLs trabajar, a través de qué intenciones de búsquedas trabajar, que en este caso sería mesa de jardín extensible, por lo que tendríamos para ella una URL como dominio.com mesas jardín extensible. ¿Vale? Aquí sería una página de categoría, lógicamente, porque aparecen páginas de categoría. Sería una categoría 2. ¿Vale? Porque sería una subcategoría, ¿vale? Bueno, o sea, no, perdón, aquí realmente no iría nada. Sería la subcategoría, pues, 1.1, si realmente esta es el primer tipo de mesas que tenemos, pues de mesas de jardín extensible, y después otros tipos, pues serán la subcategoría 1.2, 1.3, pero lo que quiero que se entienda es una categoría que va a ir dentro de la sección de mesas de jardín. En general, pues mesas de jardín extensible. Y aquí va a pasar lo mismo, mesa de jardín plegable. Vamos a quitar ventanas que no estamos usando. Bien, mesas de jardín plegable. Pues vemos que evidentemente es otra categoría diferente. Muebles de jardín, mesas plegables de jardín. Es una URL específica para ese tipo de palabra clave. De ese tipo, de esa intención de búsqueda distinta a las anteriores porque al final incluye un producto que es distinto a los anteriores, en el que el usuario está buscando un producto distinto y específico, diferenciado de los anteriores. Como digo, al final el usuario va más segmentado. En este caso igual, pues una categoría específica para mesas de, bueno, en este caso, mesas de jardín plegable. Aquí en este caso, mira, por ejemplo, aquí IKEA consigue posicionar
consigue posicionar esa palabra clave con su URL general de mesas de mesas para jardín, o mesas para exterior, o mesas para terraza, que recordemos que esas tres palabras clave sí significan lo mismo: mesas para jardín, mesas para exterior, mesas para terraza o mesas de jardín terraza incluso, ¿vale? Pero vemos que pues habrá preparado el contenido para también incluir mesas plegables por aquí. Dará información, plegables, también la tendrán algunas de los productos, como aquí lo tenemos en sus títulos de cómo se llama cada producto. Entonces Google como que la valora, que también es una buena opción para posicionarte, para darte opciones de mesas plegables, aunque vemos que pues por eso puede que esté más abajo, mientras que en los primeros resultados se ofrecen una categoría, como hace el Leroy Merlin, de mesas específicas de plegables para jardín, ¿vale? Si vamos abajo, por más categorías, mira, JYSK también hace una categoría específica para mesas de jardín plegables, en este caso de aún más específico, mesas de camping plegables, ¿vale? Esto aquí habría que estudiar muy minuciosamente qué está pasando y qué oportunidades puede haber, porque hemos tenido en la misma página tres tipos de resultados diferentes. O sea, los tres son categorías, pero una, pues al final es un poco lo que pensaba que iba a suceder, una categoría específica para mesas de jardín plegable, otra generalista de mesas y jardín, que bueno, sería una subcategoría en el propio e-commerce de IKEA, porque estaría dentro de pues comedor exterior, mesas de exterior, de comedor para jardín y tal, muebles de exterior. Pero bueno, como decíamos antes, esos son e-commerce más generalistas, ¿no? Y en tercer lugar, una categoría aún más específica, que no solo mesas de jardín plegables, sino mesas de camping, ¿vale? Aunque como son de camping, o sea, enfoca la categoría camping vez que jardín plegables, pero al final las mesas de camping pues también pueden ser de exterior y tal, entonces pues se puede solapar ahí, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, pues habría otra oportunidad de que, sobre todo para IKEA, y quién sabe si podría superar al Leroy Merlin, de hacer una subcategoría de mesas de jardín plegables, ¿vale? También es importante que para decidir hacerlo tenga que haber stock suficiente, ¿vale? Si no estuviéramos vendiendo, pues, o tuviéramos muy pocas unidades de mesas de jardín plegables, pues no merecería la pena quizá, pero parece que IKEA sí que tiene esto suficiente. Hemos visto como 6 productos que eran mesas plegables, ¿vale? En este caso, entonces, pondríamos pues mesas de jardín. Vamos a copiarla para no escribirla. Ponemos plegables, ¿vale? Y aquí sería otra subcategoría 1.2, que cuelga de la categoría 1 y sería una página de categoría, ¿vale? Y así pues sería ir analizando todos estos aspectos, todos estos factores de viabilidad para ver cuáles vamos a ir trabajando antes, ¿vale? Entonces imaginaros que ya las hemos hecho todas, las vamos poniendo y pasamos al siguiente paso, que sería ahora agrupar todas las keywords por clusters, que es lo que hemos hecho. Es decir, zapatillas de trail running, zapatillas de running asfalto, puede estar dentro de la vertical zapatillas running, pues como hemos hecho con el ejemplo de las mesas, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos más. Y ahora, en el paso 8, vamos a asignar cada intención de búsqueda a una URL concreta. Y vamos a ver cómo trabajar esas URLs a través de, según la intención de búsqueda que tienen. Recordar que puede haber varias palabras clave para una misma intención de búsqueda. Entonces vamos a ver todas esas palabras claves que son relacionadas, que pueden ser igual semánticamente, y aquí entra, aquí vuelven a ser importantes las palabras claves sinónimas que antes habíamos descartado, pero ahora las vamos a tener que buscar por URL. ¿Esto cómo se hace? Bien, vamos a ir a la plantilla y veréis aquí que tenemos intención 1, intención 2. Aquí vamos a poner a trabajar esas diferentes intenciones de búsqueda que hemos visto que se han de ir trabajando bajo una palabra clave principal, y hemos separado por las diferentes intenciones de búsqueda que existen, ¿se entiende? Entonces, pues por ejemplo, vamos a coger
mesa de jardín extensible, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar por la principal y así vemos mejor las diferencias. Vamos a coger la URL de mesas de jardín, porque mesas de jardín es la palabra clave que más puntuación nos da en ese sentido de estas tres, pues vamos a trabajarla primero. Y ahora se tendría que poner, bueno, aquí pondríamos mesas jardín, la palabra clave principal. Y esta sería la intención de búsqueda 1, que sería mesas jardín. Podemos dejar, de hecho, la URL por algún sitio. Aquí la tenemos. Y ahora nos vamos a nuestras herramientas de palabras claves que teníamos anteriormente. Yo estaba cogiendo Keyword Tool y vamos a ver mesas de jardín. Y vamos a incluir todas las que nos interesan. Mesas del jardín que ya las tenemos. Bueno, mesas jardín. Y podemos incluir mesas de jardín, mesas de, bueno, jardinería. A ver, habría que comprobar intención de búsqueda. Yo creo que esto es más como para de trabajo, ¿no? Mesas de jardinería. Vale, pues no, pues la intención de búsqueda es parecida. Pues se podría incluir también mesas de jardín con sillas en este caso, ¿no? Porque si la ponemos, esto sería otra intención de búsqueda. Sería más como un conjunto probablemente, mesas de jardín con sillas. La comprobamos, ¿ves? Son conjuntos en las que te vienen todo, tanto las mesas como las sillas. Pues mira, eso podría dar lugar a otra intención de búsqueda, pero aquí ya estamos haciendo la intención de búsqueda sobre la URL que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces esta no nos interesaría. Ya una vez que tengamos seleccionada como mucho una principal, que es la que ya teníamos de mesa de jardín, y 2, 3 relacionadas, 4 como mucho, ¿vale? Pues las ponemos mesas con mesa jardín silla. Bueno, esta hemos dicho que no, justamente. Mesas de jardín extensible es otra intención de búsqueda que hemos visto antes, la tenemos preparada, así que nada. Estos son otros tipos, mesas de jardín de madera, de plástico, que van a dar lugar, al igual que con extensibles como y plegables, a otras intenciones de búsqueda y por tanto se van a posicionar para otras URL. ¿Vale? Podemos añadir estas dos mismas. Las descargamos. Estoy viendo a ver si mesas de jardín baratas, aunque ahí habría que ver si el e-commerce querría posicionarse por barata. Vamos a suponer que sí. Habría que comprobar primero cuando pues no hayamos visto antes la palabra clave, pues comprobar que se da para el mismo tipo de intención de búsqueda, que en este caso también es así. La podemos exportar en CSV. Las ponemos aquí en una ventanita aparte para cargarlas y meter todos los datos en la pestaña que estamos trabajando, ¿no? A mí me gusta más esta herramienta también, tanto esta como el planificador de palabras claves de Google Ads como DinoRank también. ¿Por qué? Porque te dan lo siguiente, que son las estacionalidad de palabras claves, ¿vale? Esto lo que hace es que te diga estas columnas aquí. Aquí. Vale, te dice en abril se ha buscado 22.200 veces de media. En junio, no es mayo, después de abril o mayo, se han buscado 18.100 veces, ¿vale? En junio se han buscado las mismas. En julio, 14.800. En agosto, tal. Y vamos teniendo aquí la estacionalidad para ver cuándo son más buscadas, que como podemos ver, cuando más se buscan son en esos meses de primavera, verano, ¿no? Cuando menos en invierno, lógicamente. ¿Vale? Entonces, es cierto que esta herramienta, creo que en DinoRank no, en DinoRank te lo dan muy bien, pero en esta herramienta te dan desordenado como los meses, así que habría que exportarlo así. Bueno, ponemos primero la palabra clave. Bueno, las palabras clave, perdón. Y ahora podemos poner desde
abril hasta diciembre, que es la columna K, ¿verdad? Pues esto que es hasta diciembre lo ponemos aquí, desde abril hasta diciembre. Vamos a borrar estos datos que estaban de ejemplo y esto igual. Y a ver, estaba aquí. Y ya desde enero hasta abril, que es lo que quedaba, enero, febrero y marzo, las ponemos aquí delante. Y por supuesto que no se olvide el volumen general, ¿no? El volumen general, que es este, sí. Uy, aquí no. Aquí. Vale, ya lo tendríamos y tendríamos también representado en esta gráfica, en esta mini gráfica que es Sparkline un poco, que más o menos la estacionalidad suele estar a mitad de año, un poco antes de mitad de año, ya digo, son meses de primavera, verano, de entre marzo, junio, julio. Y nada, también se puede ver muy bien reflejado que cuando está más verdecito es cuando más búsquedas hay y cuanto menos, pues no. Esto realmente habría que ponerlo porque eso está todo seleccionado. El tema de los colorines para todo el documento, ¿vale? Quitamos así. Eliminamos la regla y esta que se ha creado por la cara. Eliminamos. Y las vamos poniendo una a una. Y así se ve mejor el tema de la estacionalidad. ¿Vale? Ponemos el valor máximo en verdecito y el valor mínimo en rojito. ¿Vale? Y pues aquí igual y se va haciendo para cada uno. Mirad ahora cómo modificando eso se ve mucho mejor también por los colores cuando hay más demanda por estacionalidad y cuando menos, ¿no? En qué meses hay más y en qué meses hay menos, ¿vale? Después, para las demás intenciones, esto lo pasamos aquí, de hecho esto ya lo podríamos eliminar una vez que hemos estudiado para qué palabras clave posicionar en este caso esa intención en concreto, pues para las demás igual, una vez que tenemos ya planificadas todas las intenciones de búsqueda, pues lo mismo, mesa jardín extensible, la ponemos aquí, vale. Mesa jardín extensible, sacamos las palabras claves y las sacamos únicamente para esa intención de búsqueda. Aquí sí que cogimos, como digo, de nuevo las sinónimas. Mesa de jardín extensible, mesa extensible jardín, mesas jardín extensibles, venta de mesa, si está. Es que esta me había sonado un poco latino, ¿no? Esta forma de buscarlo, pero bueno, si por si hubiera dudas, pues buscamos venta mesa jardín. Vale, espera. No, venta mesa jardín, esta es generalista, entonces nada. No sé por qué la había incluido yo ahí el extensible. Mesa de jardín extensible, esta quizá como... Y con la anterior igual, ¿eh? Como está en singular, quizás pueda favorecer la aparición de URLs de producto. Vamos a verlo. Aquí no, aquí aparece la categoría. Y aquí también, pues nada, la incluimos también. Como esta sí que son muy parecidas, mesa jardín extensible, mesa de jardín extensible, vamos a quitarla por añadir otra que pudiera ser más relacionada y que pudiera aportar más contexto. Por ejemplo, mesa extensible de jardín aluminio. Claro, esto sería una intención de búsqueda diferente probablemente. Ahí está. Pero en el caso también de que encontremos, por ejemplo, una intención de búsqueda que es diferente, como mesa extensible de jardín de aluminio, pero no tengamos, o a lo mejor tenemos muy pocas unidades de este tipo de mesas, las podemos trabajar también como palabra clave relacionada de
esta intención de búsqueda, que pese a que sea un poco más general, como no tenemos stock suficiente, a lo mejor tenemos una, dos, tres como mucho para que compense hacer una intención de búsqueda, una URL en concreta diferente, podemos usarla para introducirla en el contenido de esta intención de búsqueda más general, como podría ser mesas de jardín extensible, introducirla en los textos, que algunos productos serán también de mesas de jardín extensibles de aluminio, pues ponerla en los títulos de producto y así semantizar para conseguir cierto posicionamiento por esa palabra clave, aunque no sean en los primeros resultados, pues porque como vemos hay otra intención de búsqueda específica para mesas de jardín extensibles de aluminio, pero conseguir cierto posicionamiento como hizo antes IKEA, que consiguió para, no recuerdo si era mesa extensible de jardín o mesa plegable de jardín, era la otra, era mesa plegable. Consiguió una segunda, bueno, ahora aparece en tercera posición, siendo una intención de búsqueda de una subcategoría de mesas plegables de jardín. La consiguió posicionar en tercera posición esta palabra clave con la categoría general únicamente, ¿vale? Porque probablemente pues haya hecho justo lo que os comento, tenerla en cuenta también a nivel de contenido para rascar cierto posicionamiento, aunque no sea tal cual la intención que muestra el buscador, ¿vale? Pero esto ya es un poco más avanzado y depende mucho de criterio y de cada caso, ¿vale? Pero para que lo sepáis también, pero en este caso no lo vamos a hacer. Igual con mesa extensible 3 metros de madera, ¿vale? Pero podríamos poner, por ejemplo, no muchas más, ¿eh? Estos son por marca de distribuidor, así que no nos interesa, evidentemente. Podemos aquí utilizar, no recuerdo si aquí había filtros, sí. Sin estos resultados, vale. Claro, quería buscar que tuviera la palabra clave extensible, ¿vale? Esto lo podemos hacer, si no, en el planificador. Mesas jardín extensibles. Y aquí podemos utilizar ese filtro de a ver dónde estaban lo de los filtros. Amplía tu búsqueda. Aquí en añadir filtro, palabra clave contiene extensibles. Podemos quitar las de las marcas de distribuidor. Y aquí podríamos pues ver otras que ya como veis se reducen mucho las ideas que nos da, 1 de 14. Y podríamos ver extensibles de terraza extensible. Esta nos podría interesar también. Mesas extensibles para terraza, mesas de jardín. Vamos a comprobar que tenga la misma intención de búsqueda. Mesas terraza extensible. Como vemos son los mismos resultados de antes para jardín. Así que nada, pues la podemos incluir también. Vamos a ver si por aquí está. La podría incluir y descargar desde allí, pero como no tengo el tema de el volumen exacto, pues prefiero buscarla aquí. Vale, no me aparece. Vamos a descargar estas y después descargamos la otra. Espera, vamos a hacer esto y ahora buscamos mesa. A ver cómo era. Mesa de terraza extensible. ¿Eran mesas o mesa? Mesas de terraza extensibles.
y le añadimos. Y ahora, como hemos hecho antes, las descargamos y las ponemos en su intención. Tendríamos ya las palabras claves para trabajar en esta categoría. Ya lo tendríamos aquí puesto todo, con la estacionalidad y todo. Y para la tercera intención lo mismo. Buscamos las palabras claves, en este caso eran mesas de jardín plegables, ¿vale? Y ya sería ir creando e ir analizando la intención de forma individual. Evidentemente, como son muchísimas las palabras claves y tipos de categorías que van a salir de productos de un e-commerce, lo ideal realmente es tener estos documentos como por categorías, ¿vale? Pues para cada categoría, por ejemplo, para las categorías de mesas de jardín y sus categorías secundarias, pues tener un documento específico para de Keyword Research, para las categorías de sillas, para los toldos, para todas las categorías de productos, pues un documento como este que recoja su principal y su secundaria con la ordenación la ordenación de palabras claves, y se tendría un documento más general de todo el Keyword Research como este, y lo que nos permite también el tener ya además de trabajar, por supuesto, como se debe trabajar cada intención de búsqueda y cada palabra clave asociada a una intención de búsqueda, es el plantear la arquitectura web de cada e-commerce, que es fundamental también para atacar correctamente y enlazar, digamos, de manera jerárquica cada categoría de producto, para que Google entienda mejor el e-commerce. Pues, por ejemplo, que todas las subcategorías de mesas de jardín, como mesas de jardín extensibles, mesas de jardín plegables, mesas de jardín de plástico para no sé cuántas personas, tal, va dentro de mesas de jardín. Para todas las subcategorías de sillas, pues va dentro de las categorías general de sillas para jardín, etcétera, ¿vale? Y eso al final se queda reflejado en un documento de arquitectura web, ¿vale? Pues aquí podríamos poner la categoría 1, mesas de jardín, y poner pues una mesas de jardín plegables, otra mesas de jardín extensibles, mesas de jardín de plástico, con su URL. Esto se podría, digamos, que se escribe y se enlaza a la URL para tenerlo todo aquí organizado y que se sepa cómo tiene que ser la arquitectura web de cada e-commerce, ¿vale? Esto hay muchas maneras de representarlo. Yo lo hago aquí en un Excel con una leyenda con los colorines, ¿no? De cada categoría, subcategoría y tal. Pero hay otras maneras de hacerlo, como si nos vamos aquí a Google Imágenes, hacerlo a través de, bueno, aquí no salen ejemplos, pero hacerlo a través de diagramas de flecha. Pues justo, por ejemplo, como tengo aquí explicada la lección, pues por ejemplo una categoría, lo ponemos un cuadradito, tienen las subcategorías de tal, mesas plegables, mesas extensibles, mesas de madera, lo que sea, y por flechitas, ¿no? También sería una buena manera, pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así. Pues después para sillas, por ejemplo, igual. Sillas de jardín de madera, de plástico, etcétera. Y aquí también, pues incluso si se pueden dar que esas subcategorías tengan también otras subcategorías que dependan de ellas. Pues por ejemplo, mesas jardín plegables, de 6 personas, por ejemplo. Aunque eso no suele tener como personas una mesa plegable, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Mesas de jardín plegables de plástico. Y si al buscarlo Google pues entiende que hay otras intenciones de búsqueda, de hecho vamos a verlo. Mira, sí que hay mesas plegables para 6 personas, compra online. Pues mira,
pues ya sabríamos que eso es una subcategoría de la subcategoría, valga la redundancia, de mesas de jardín plegables. Entonces es bastante importante para establecer la arquitectura web también, ¿vale? Esto se podría hacer directamente, primero hacer ese estudio, y es de hecho como se suele hacer. Lo que pasa es que yo he hecho después digamos, el keyword research ya de cada categoría para afinarlo y para que vierais cómo es, pero realmente se hace la ordenación de palabras claves y ver con qué URL atacar cada intención de búsqueda, y a partir de aquí todo esto sirve porque al final es de hecho lo que se hace aquí, ¿no? Establecer si es una página de categoría o se va en otro caso a trabajar esa palabra clave de una ficha de producto, si es una categoría, qué categoría es, si va dentro de otra categoría, como las subcategorías, qué URL se define. Entonces realmente aquí ya estamos haciendo la arquitectura web que se plasma. Aquí tenemos visibilidad de cómo se tienen que relacionar jerárquicamente y mediante enlazado interno las categorías, que esto después afecta al menú. Y bueno, entonces esto se hace analizando todas las palabras claves a nivel general del e-commerce, como todo, porque al final los e-commerce suelen ser grandes y pues por temas de tiempos y tal, se suelen hacer primero de las categorías que son más core o son más importantes para cada e-commerce, para cada negocio, ¿no? Pues se hace todo eso a nivel general, se plantea la arquitectura y ya después iríamos mes a mes trabajando trabajando digamos, cada intención de búsqueda por separado, ¿vale? Y haciendo el keyword research para las intenciones de búsqueda concretas, que habéis visto que no son lo mismo hacerlo a nivel general, que hay que descartar las duplicidades y tal, que aquí, que ya es buscar las palabras claves principales y relacionadas para una misma intención de búsqueda, ¿vale? Entonces es importante tener eso en cuenta. Que nada, justamente ese es el último paso que os he contado, que vuelve a ser por intención de búsqueda. Ahora tenemos que repetir el proceso para cada intención de búsqueda en concreto, una vez esté hecho a nivel general. Y aquí, en cuanto, como he dicho, tenemos que tener en cuenta las palabras claves sinónimas, que el objetivo es encontrar esas palabras claves y relacionadas que complementen a la palabra clave principal para darle un buen contenido y semántica, para semantizar, que se dice, ese contenido de cara a Google y de cara a los usuarios, es decir, para conseguir posicionar para los usuarios que busquen mesas de jardín extensibles o para los que busquen también mesas extensibles de jardín, posicionar al final para esas dos palabras claves que significan lo mismo, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo, un vídeo bastante completo y denso para saber cómo puedes buscar, cómo puedes hacer este proceso de keyword research y buscar las palabras claves que generan negocios, que generan ventas a tu e-commerce, para así conseguir la facturación y margen de beneficios de ese e-commerce con el SEO, un canal de adquisición bastante potente que te permite traer continuamente compras a tu e-commerce sin necesidad de pagar por clic, como sucede en la publicidad, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado y nada, quédate por aquí, suscríbete al canal si quieres ir siguiendo, aprendiendo a cómo puedes hacer crecer tu tienda online con SEO. Nos vemos.